Con el gusto de verlos nuevamente para abordar ahora dentro del módulo de carbohidratos el tema número 7 en esta presentación, que es la continuación de la etapa 3 de la reacción de Maillard, donde veremos la reacción, donde se ven la reacción de los productos de transposición. Recordaremos cómo se forman los productos heterocíclicos de deshidratación y los productos hidrolíticos de las reductonas que se forman en esa etapa también. Son los dos temas que vamos a abordar. Bien, recordemos que a partir de los intermediarios que se generan en las dos primeras etapas de la reacción de Maillard, que son la condensación y la transposición, en la tercera etapa de la reacción de Maillard, lo primero que va a ocurrir, los primeros intermediarios que se van a generar a partir de estos productos de la condensación y transposición, son 1,2 dicarbonilos y 2,3 dicarbonilos. Y de ellos, en la lámina anterior vimos que cómo se generan estos dicarbonilos y también planteamos cómo a partir de estos dicarbonilos se forman estos productos heterocíclicos de deshidratación que ya habíamos visto previamente en los en las reacciones cuando los carbohidratos son tratados térmicamente en condiciones ácidas y que corresponden a la formación de HMF, HAF, maltol e isomaltol. Recordemos la formación de 1, 2 y 2, 3 dicarbonilos a partir del producto de Amadori. Es esta la lámina que abordamos en la presentación anterior, como a partir del producto de Amadori y de la base de Schiff que le precede, se generan el 2,3-enediol y el 1,2-enaminol. El 2,3-enediol pues lleva al metil alfa 2,3 dicarbonilo y por medio de deshidrataciones o al hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado que conducen a la formación de HAF, isomaltol y maltol correspondientemente. Y en el caso del 1,2-enaminol, pues a la formación del 1,2 dicarbonilo del HMF. La forma correspondiente que lleva la formación de 1, 2 y 2, 3 dicarbonilos, pero en este caso de la vía del producto de Haynes y que parte de la base de Schiff. Lo vimos en esta lámina también en la presentación anterior. Aquí nada más estamos recordando que a partir de la base de Schiff se forma el 2,3-enaminol o el 1,2-enaminol y del 2,3-enaminol pues por este camino se llega a la formación del hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado o bien del metil alfa 2,3 dicarbonilo, que llevarán en el primer caso a la formación de HAF o en el segundo a la formación de isomaltol y maltol. Y en la formación del 1,2-enaminol, pues como intermediario de la formación de HMF. Recordemos entonces, puntualicemos nuevamente, que de estos dos dicarbonilos, el 1, 2 y el 2, 3 dicarbonilo, pues se derivan el HMF, HAF, el maltol y el isomaltol. Las reacciones las recordaremos brevemente, de los heterociclos de deshidratación a partir de estos dos intermediarios, del 1, 2 y 2, 3 dicarbonilos. Aquí vemos del 1, 2 dicarbonilo cómo se forma HMF y ácido levulínico. Primero ocurre la ciclización del hidroxilo del carbono 5 que ataca al carbonilo que está en el carbono 2 con su deshidratación subsecuente y la formación de HMF. Y a partir de aquí, las reacciones que previamente vimos en una primera parte, la entrada de agua hacia el carbonilo del aldehído que está fuera del heterociclo, por la ionización de este carbonilo,
y la formación del ácido fórmico con la ruptura del carbono carbonílico, ¿verdad? Previamente carbonílico, hacia el heterociclo. Aquí se libera ácido fórmico y entonces hay una translocación del hidroxilo que estaba sobre el carbono más lejano hacia por la resonancia que hay de los dobles enlaces, hacia el carbono 1, ¿verdad? Que era el carbono 1. Y después, por resonancia, se forman nuevamente los dobles enlaces sobre el heterociclo y la entrada de agua a el carbono 1, que lleva a la ruptura del enlace entre el carbono 1 y el hidroxilo, que era del carbono 5, ahora será del carbono 4, 1, 2, 3, 4, y la formación del carbonilo en el carbono 4. Y aquí está la formación del ácido lebulínico. Estas son las mismas reacciones que vimos previamente en la presentación de los tratamientos térmicos de los carbohidratos en medio ácido. Veremos ahora la formación a partir del 2,3 dicarbonilos, que se formaron las primeras dos etapas de la reacción de Maillard, ya sea partiendo de una aldosamina o una cetosamina. En este caso van a formar maltol, isomaltol y HAF. Debido a la ciclación, cuando el hidroxilo de carbono 6 ataca al carbonilo, ya sea del carbono 3 o del carbono 2. Si ataca al carbono 2, sigue la vía de la formación del maltol, porque se forma un heterociclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, un piranósico, ¿verdad? Que pues lleva primero a la deshidratación del hidroxilo ionizado, con la formación de un doble enlace, y después a la formación del carbonilo en esta posición, que lleva a una segunda deshidratación y tenemos la formación del maltol. Del isomaltol es cuando se forma un ciclo furanósico en este ataque y la deshidratación del oxígeno ionizado, del carbonilo, ¿sí? Y la formación de un segundo doble enlace en el ciclo furanósico. Aquí se forma isomaltol. Y después del hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo, que es el otro dicarbonilo que se forma, hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado, se forma un heterociclo furanósico con la subsecuente deshidratación que permite estabilizarlo con una segunda doble enlace y formación del hidroxiacetil furano, HAF. Bien, entonces ahora la segunda parte que no hemos visto hasta ahora es cómo reaccionan las reductonas que se están presentes en la reacción de Maillard, que se forman, y cómo se descomponen en productos hidrolíticos. Las reductonas son compuestos carbonílicos con un enediol adyacente. Este enediol se va a estabilizar por resonancia con el carbonilo y se van a generar una diversidad de compuestos. Las reductonas son esencialmente agentes reductores, por lo cual son antioxidantes muy efectivos. Aquí hay ejemplos de algunas reductonas que se forman en la reacción de Maillard. Aquí tenemos el metil alfa 2,3 dicarbonilo. Esta es una dehidroxireductona, es otra reductona. Es el metil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado, que ya lo hemos visto anteriormente. El hidroximetil alfa 2,3 enediol cumple con la definición de reductona. La 4-dehidroreductona, que está en equilibrio, o el hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado. La desoxioxona, que viene del 1,2 dicarbonilo, que está en equilibrio con la 3-dehidroreductona
o con el 1,2-dicarbonilo insaturado, que también se puede denominar como 3,4-dehidroreductona. Y aquí algunos ejemplos de los productos que se generan a partir de las reductonas, productos hidrolíticos. Uno es el aldehído pirúvico, que también lo podemos nombrar como 2-oxopropionaldehído o metilglioxal. La dihidroxiacetona, el diacetilo, acetaldehído, glioxal, glicoaldehído. Todos estos son productos de la hidrólisis de las reductonas. El hidroxidialdehído, la 2,5-hexanodiona, furanmetanol, otro producto de hidrólisis, furaneol, en estas dos conformaciones. Todos son productos de hidrólisis de las reductonas que vamos a revisar a continuación en términos de los vamos a revisar en términos de sus mecanismos de reacción, de cómo es que se forman. Primero veamos la formación del gliceraldehído o bien aldehído pirúvico o 2-oxopropionaldehído y la dihidroxiacetona. Partimos de metil alfa dicarbonilo en todos estos casos, metil alfa dicarbonilo. Bien, recordemos que estos dicarbonilos pues, pueden tenderse a ionizar. Este carbonilo se tiende a ionizar, con lo cual se favorece la ruptura del enlace entre el carbono 3 y el 4, con la formación del carbonilo. Aquí se ioniza, después mete el par de electrones y aquí se forma el aldehído pirúvico. Y aquí tenemos la formación del gliceraldehído. Este gliceraldehído, al ionizarse, forma un doble enlace entre el carbono 1 y 2 y después forma un carbonilo sobre el N-diol. Con la pérdida de una molécula de agua se satura y tenemos aquí la formación nuevamente de aldehído pirúvico, igual que aquí. Es la misma molécula. Después aquí, cuando se ioniza este carbonilo, permite la entrada de agua, la molécula de agua, cuando se corre la doble ligadura. Y aquí se forma un grupo carbonílico, corriéndose a la doble ligadura. Y aquí tenemos la formación de la dihidroxiacetona, el segundo producto. Uno, el aldehído pirúvico y la dihidroxiacetona. La segunda vía de formación de productos hidrolíticos, la formación de, nuevamente, aldehído pirúvico, por otro mecanismo. En este caso, por la ionización del carbonilo en la posición 2, aquí era en la posición 3. Cuando se ioniza, se corre el doble enlace hacia arriba, formándose aquí un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4 y el 5. Se forma aquí el carbonilo, que como tenemos un enodiol, que lleva a la pérdida de esta molécula de agua, el carbono 6, la formación de un segundo carbonilo, la saturación, y aquí con la formación nuevamente de este carbonilo en la posición 2, se forma un doble enlace, un enadiol, que permite la formación del carbonilo en la posición 3, la saturación del carbono en la posición 4 y la formación de un carbonilo en la posición 4 y la ruptura entre el carbono 3 y 4, y aquí se forman dos aldehídos pirúvicos, igual que aquí, otra vía para la formación de aldehído pirúvico a partir de las reductonas por hidrólisis. Son los productos hidrolíticos de las reductonas, de la descomposición de las reductonas. La tercera vía de la descomposición de las reductonas, que lleva a la formación de acetaldehído y hidroxialdehído. Partimos del mismo compuesto alfa-beta insaturado, la ionización del carbonilo en 2
y la formación de aquí un doble enlace entre el carbono 2 y 3 y otro entre el carbono 4 y 5. Estos N-dioles pues llevan, ya sabemos, a la formación de carbonilos. Aquí se forma un primer carbonilo y aquí ya empiezan a aparecer compuestos que no habíamos visto antes, hidruros, que vamos a ver después cómo es que se generan. Estos hidruros pueden entrar cuando se ionizan los carbonilos. En este caso, cuando se ioniza el carbonilo en la posición 3, entra un hidruro, se forma el hidroxilo, y aquí entonces el carbonilo en la posición 5 facilita la formación, el corrimiento del doble enlace hacia arriba, y la pérdida de una molécula de agua, en este caso en la posición 3. Se forma un segundo carbonilo en la posición 4, y aquí la formación del carbonilo en la posición 2 lleva a la ruptura del enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 y la formación de acetaldehído y de hidroxidialdehído, de un hidroxidialdehído. La cuarta vía de reacción es la que lleva a la formación de diacetilo, glicoaldehído y glioxal. Partimos nuevamente del compuesto alfa-beta insaturado y el mismo inicio, la ionización del carbonilo en la posición 2, la formación de un doble enlace entre el carbono 2 y 3 y entre el carbono 4 y 5. En este caso, se forma el carbonilo en el carbono 4, se corre el doble enlace al carbono 5 y cuando el carbonilo de la posición recién formado en la posición 4 se ioniza, entra un hidruro, ahora en la posición 4. Antes había sido en la posición 3. Bien, ahora entonces el carbonilo que se va a formar es en la posición 2, se corre el doble enlace hacia abajo y se libera agua ahora en el carbono 4. Aquí había sido en el carbono 3. Se forma un segundo carbonilo ahora en la posición 3, se corre el doble enlace hacia la posición 4 que se satura y se forma un carbonilo en la posición 5 que lleva a la ruptura del enlace entre el carbono 4 y 5 y aquí se forma glicoaldehído, un glicoaldehído y diacetilo, el diacetilo, y este glicoaldehído pues puede llevar a la formación de glioxal con la liberación, aquí vemos, de un hidruro que es el que va a estar, que es una de las fuentes de reacción que vamos a ver que van a estar participando en todas estas productos hidrolíticos de las reductonas. La quinta reacción, partiendo también del compuesto alfa-beta insaturado, nuevamente la ionización del carbonilo en 2, que lleva a este mismo intermediario, que tiene dos N-dioles entre la posición 2 y 3 y entre 4 y 5. Bueno, se forma aquí un carbonilo en la posición 3, se corre el doble enlace y se libera agua en la posición 6. Se ioniza el carbonilo en la posición 4, entra un hidruro y se forma un carbonilo en la posición 2, se corre el doble enlace y se libera agua en 4. Se forma el carbonilo en la posición 3, se corre el doble enlace al enlace entre el 4 y el 5 y se satura el metilo en 6. Cuando se ioniza el carbonilo en 3, entra un hidruro y se forma un segundo carbonilo en la posición 5, se corre el doble enlace y se pierde agua en la posición 3. Se ioniza el carbonilo en la posición 5, entra un hidruro a esta posición y cuando se ioniza el carbonilo en la posición 2, se forma un segundo doble enlace y se corre el que estaba entre la posición 3 y 4 al carbono 2 y 3.
Y aquí tenemos la formación de dos carbonilos, tanto en el carbono 2, a partir de los hidroxilos del carbono 2 y 5, y tenemos la formación de la 2,5-hexanodiona. 2,5-hexanodiona. Y finalmente, la formación de furaneol a partir del mismo compuesto alfa-betinsaturado. La misma reacción inicial, con la ionización del carbonilo en 2, se forman este compuesto con dos enodioles. La primera parte de la reacción es parecida a la anterior, donde se forma un carbonilo en la posición 4 y pérdida de agua en el carbono 6, pero aquí no hay pérdida, una subsecuente pérdida de una saturación del carbono 6, sino la ionización del carbonilo en la posición 4 con la entrada del hidruro, y ya después de esto la formación del carbonilo en la posición 5 y saturación del carbono en 6. Aquí la formación del carbonilo en la posición 2, que se corre el doble enlace a la posición 3, y aquí la formación de un doble enlace entre el carbono 4 y 5, de tal manera que este hidroxilo recién formado ya puede atacar al carbonilo para ciclarse, que es lo que estamos aquí viendo. Se cicla, se ioniza el carbonilo y ya tenemos la formación de un heterociclo furanósico. Aquí van a ocurrir varias reacciones de movimientos de dobles enlaces. Se forma un carbonilo en esta posición y se corre el doble enlace a este carbono, se vuelve a ionizar el carbonilo y aquí se forma un doble enlace en esta posición. El carbonilo vuelve a meter el par de electrones y se corre el doble enlace para que se pierda aquí una molécula de agua. Se vuelve a ionizar el carbonilo y aquí ya se forma un doble enlace que estabiliza heterociclo furanósico, y tenemos la estructura del furaneol, ¿sí? Hay otro mecanismo para la formación del furaneol a través de la condensación del metilglioxal, que es este. Se ioniza el carbonilo, el carbonilo exterior del metilglioxal, que permite la la entrada de un hidruro, y después la ionización del carbonilo restante para formar un enediol. Este enediol, cuando se forma el carbonilo en el carbono intermedio, puede condensarse con otro aldehído pirúvico o metilglioxal, ¿verdad? Se condensa y forma este intermediario. El intermediario es parecido al que vimos en la lámina anterior. Se ioniza el carbonilo y se forma aquí el doble enlace, y el hidroxilo recién formado ataca al carbonilo en la posición 2. Y aquí las reacciones que se van a dar son las mismas que vimos en la presentación anterior. El carbonilo se forma en esta posición, se corre el doble enlace para saturarse, el carbonilo se vuelve a ionizar y entonces aquí se forma un doble enlace en la posición opuesta al oxígeno del ciclo furanósico, y después el carbonilo vuelve a formarse, llevando a la formación a la expulsión de agua, a la deshidratación por beta-eliminación, y después otra vez cuando se ioniza el carbonilo se forma un segundo doble enlace y tenemos al furaneol que se genera por un mecanismo alterno. Y finalmente tenemos la formación de furanmetanol. Aquí en este caso se parte del producto de Amadori. Como
que lleva al intermediario que ya conocíamos, que es el 2,3-N-diol. Cuando se ioniza el carbonilo, se forma aquí un doble enlace, 2,3-N-diol. Pero aquí el grupo amino, que todavía está sobre la posición 1, forma la base de Schiff y provoca una ruptura del enlace entre el carbono 1 y el carbono 2, quedando aquí el doble enlace del 2,3-N-diol. El carbonilo del 1,2-N-diol que quedó aquí restante, se forma un carbonilo en la posición 1, se corre el doble enlace y hay una deshidratación en el carbono 3 y la formación del segundo carbonilo y una segunda deshidratación, en este caso en el carbono 4. El hidroxilo, que está en el extremo opuesto, ataca al carbonilo en la posición 2, formando un heterociclo furanósico, y este heterociclo furanósico se va a estabilizar con la deshidratación del recién formado hidroxilo, que lleva a la formación de un doble enlace sobre el heterociclo furanósico. Y aquí este doble enlace se entra en resonancia con el carbonilo externo, que se ioniza y que permite la entrada de un hidruro. Una vez que entró este hidruro, se forma un doble enlace con la transposición de este protón hacia el carbono del hidroximetilo, que aquí se va a formar junto con el doble enlace del heterociclo furanósico, y este es el furan metanol. Entonces estos son los productos de las reductonas, que vamos a ver cómo se integran, cómo están presentes sobre todo el mecanismo de reacción que lleva a los productos heterocíclicos en la reacción de Maillard. En el primer caso lo vamos a ver a partir de la glucosa. Aquí están presentes. Acuérdense que de la glucosa que reacciona con los grupos aminos tenemos la base de Schiff y el 1,2-N-aminol aquí en su forma enólica. Y vamos a ver que en condiciones ácidas, es decir, por abajo del pH neutro, por abajo de pH de 6, lo que se va a favorecer es la formación de HMF, se va a favorecer la formación de 1,2 carbonilos, ¿sí?, del dicarbonilo insaturado, del 1,2 dicarbonilo insaturado, que es la 3,4-didesoxiglucosulosa 3N, que por ciclo de deshidratación nos lleva al 5-hidroximetil-2-fosforaldehído y posteriormente al ácido legulínico. Esto se favorece en condiciones ácidas, mientras que en condiciones alcalinas, ¿sí?, tenemos la formación del 2,3-enol, que nos puede llevar al hidroxiacetilfurano cuando se forma el 2,3-dicarbonilo y después a la pérdida del grupo amino con la entrada de un hidroxilo en esta posición. O bien, cuando se forma el primer carbonilo en 3 y después en 2, pues lo que ocurre es que se forma el metil alfa dicarbonilo, que lleva al metil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado, que es el precursor de todos estos productos hidrolíticos de las reductonas que acabamos de ver, pero también a la formación de isomaltol y maltol por la otra vía. Entonces, a partir del metil alfa 2,3 dicarbonilo insaturado se genera isomaltol y maltol, pero también los productos hidrolíticos de las reductonas. Esto es en el caso de la glucosa. En el caso, el mismo análisis en el caso de la fructosa es aquí, lo vemos en esta lámina. En este caso es a partir de la base de Schiff, lo recordamos. A partir de la base de Schiff tenemos la 1,2 enolización, que nos lleva hacia la formación del HMF,
y de aquí del ácido fórmico y del ácido lebulínico, que en condiciones alcalinas pues nos lleva a la formación del hidroxiacetilfurano o bien del metil alfa 2,3 dicarbonilo saturado, que nos lleva a la formación de isomaltol y maltol, y de los productos hidrolíticos de las reductonas. Y aquí en esta lámina presentamos un resumen de los productos que vimos también en las últimas láminas de los otros productos de la hidrólisis de la hidrolíticos de las reductonas, eh, que pueden ser en términos generales, lo podemos clasificar en aldehídos alifáticos, aldehídos aromáticos, alcoholes insaturados, furanos, furfuraldehído, HMF, ¿sí? HAF, furaneol, furanmetanol, también hay pironas, compuestos azufrados, pirroles, piracinas, piridinas, que veremos a continuación. En la siguiente lámina los veremos, pero por lo pronto dejamos estas tareas del tema de esta presentación para para reforzar los aspectos que abordamos, las diferentes reacciones que abordamos en este tema. Les doy las gracias por su atención y esperemos vernos en la siguiente presentación.